Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a ver un vídeo sobre el estudio de la derivabilidad de una función, ejercicio selectividad EBAU Andalucía 2018. Dice, considera la función definida a trozos dada por f de x igual a menos x elevado a x menos 1, si la x es menor o igual que 0, si la x está comprendida entre 0 y 1, la función es x por e elevado a x menos 1, y si la x está entre 1 y más infinito, si la x es mayor que 1, tenemos la función determinada por f de x igual a x por e elevado a 1 menos x. Nos piden que estudiemos la derivabilidad de la función en x igual a 0 y x igual a 1. Veis que en x igual a 0 y x igual a 1 es donde cambia la expresión de la función. Bueno, aunque la función está definida a trozos, solamente nos piden la derivabilidad en dos puntos concretos, cuando la x vale 0 y cuando la x vale 1. Sabemos que la condición de derivabilidad nos exige que primero exista continuidad de la función en ese punto, ¿de acuerdo? Lo vamos a estudiar entonces con los dos puntos porque únicamente nos dicen que estudiemos la derivabilidad para x igual a 0 y para x igual a 1. Continuidad en un punto, recordar la continuidad en un punto, una función es continua en el punto x igual a x sub 0 si y solo si el límite cuando la x tiende a x sub 0 de la función coincide con el valor de la función en el punto, es decir, f de x sub 0. Vamos a estudiar entonces la continuidad en x igual a 0 calculando los límites laterales porque en 0 cambia la característica, la expresión de la función y el límite lo consideraremos a través de los límites laterales y luego veremos si ese valor coincide con el valor de la función en el punto. Si ese límite, si es que existe el límite porque los laterales sean iguales, coincide con el valor de la función en el punto. Bueno, vamos entonces con el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda, cogemos la expresión de la función a la izquierda de 0 y la expresión a la izquierda de 0 es menos x por e elevado a x menos 1, sustituimos la x por 0 para calcular el límite, y aquí veis 0 por e elevado a 0, que es 1, 0 por 1 es igual a 0, ese límite vale 0 fácil. Lo mismo si calculamos el límite cuando la x tiende a la derecha, veis que ahora la función que cogemos es la que corresponde al tramo correspondiente a las x estrictamente positivas, a la derecha de 0. Sustituyendo calculamos ese límite y ese límite vale fácil también. El valor de la función en el punto sustituimos donde nos corresponda por el igual en la función definida a trozos. La función en el 0 vale 0, de forma que estos tres valores son iguales. Luego la función es continua en x igual a 0 porque existe el límite ya que los dos laterales son iguales y coincide con el valor de la función en el punto que vale 0. Por tanto, esa función es continua para x igual a 0. Veamos la continuidad en el x igual a 1, que también cambia la expresión de la función. Volvemos a tomar el límite cuando la x tiende al punto por la izquierda, al punto por la derecha y el valor de la función en el punto. Consideramos la función a la izquierda de 1, que es x por e elevado a x menos 1, sustituyendo, daos cuenta de sustituir, e elevado a 1 menos 1 es e elevado a 0, e elevado a 0 es 1, si sustituimos la x por 1 me quedaría 1 por 1, que es igual a 1. Exactamente lo mismo con 1 por la derecha, la función es x por e elevado a 1 menos x, pero 1 menos 1 es 0, elevado a 0 sigue siendo 1 y 1 por 1 es igual a 1 y el valor de la función en el 1 también coincide con 1, de forma que la función es continua en ese otro punto en el que cambia la expresión de la función en el x igual a 1. Por tanto, la función es continua en ambos puntos y puede o no ser derivable. Si en alguno de ellos no hubiera sido continua, ya no hubiera sido derivable en ese punto, ¿de acuerdo? Vamos a estudiarlo de dos formas. Una, utilizando las reglas de derivación, que es lo que nosotros necesitamos, la forma más fácil, derivar en cada una de las partes y ver que las laterales en el 0 son iguales y ver que las laterales en el 1 son iguales, o calcular las derivadas laterales utilizando la definición, que es lo que veremos en una segunda instancia. Esto de utilizar la definición no es estrictamente necesario, salvo que nos lo digan explícitamente en el enunciado de ejercicio. Si no, es suficiente con utilizar las reglas de derivación para calcular las derivadas a través de las derivadas laterales. Bueno, esto es lo que digo, utilizando la definición. Para ello vamos a calcular las derivadas laterales en cada punto y vemos si son iguales o no. Vamos entonces con las reglas de derivación. Nosotros tenemos una función aquí en tres trozos, lo que tenemos que hacer es derivar en cada uno de los trozos. Veis que en cada uno de ellos la función está compuesta de un producto de dos funciones. Recordáis la derivada de un producto, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por el segundo factor derivado. Entonces lo que hacemos, menos 1 por e elevado a x menos 1, que es esto,
menos, menos porque es el segundo, el primero sin derivar, menos x por el segundo derivado, que es e elevado a x menos 1, ¿de acuerdo? Repito, el primero derivado menos 1 por el segundo sin derivar, e elevado a x menos 1, más el primero sin derivar, que es menos x, por el segundo derivado, que es e elevado a x menos 1, porque recordáis que la derivada de e elevado a una función es e elevado a la propia función por la derivada de la función, y la derivada de la función en este caso vale 1, ¿vale? Exponente, veis aquí que deriva 1. Vamos con la segunda derivada, que también es con la derivada del segundo trozo. 1 por e elevado a x menos 1. Bueno, estas derivadas son inmediatas, no me voy a detener mucho más, ¿vale? Luego ya tenemos aquí la derivada en cada uno de los trozos. Vemos que en el 0 cambia también la expresión, vemos que en el 1 también cambia la expresión de la derivada. Pues veamos la derivada lateral en x igual a 0, estudiando la lateral por la izquierda. Si sustituimos aquí la x por 0, nos queda menos e elevado a menos 1, y si sustituimos aquí por 0, nos queda e elevado a menos 1. Sustituyo en la primera porque estoy a la izquierda de 0, los x que son negativos. Sustituyo en la segunda porque estoy a la derecha de 0 en valores muy próximos a 0. Por eso cojo esta segunda función que ya hemos derivado para calcular la derivada en el 0 por la derecha. Si sustituís, como digo arriba, tenemos menos e elevado a menos 1. Si sustituís en la del medio, nos queda e elevado a menos 1, de forma que la función no es derivable en x igual a 0, puesto que las derivadas laterales no son iguales. Hacemos exactamente lo mismo en x igual a 1. Tendré que sustituir en 1 por la izquierda, la derivada que cogeré será esta. Y la lateral por la derecha, la derivada en 1 por la derecha, veis la notación, la derivada en 1 por la derecha. Tengo que sustituir en este punto por x igual a 1. Si sustituimos por la izquierda nos sale 2, si sustituimos por la derecha nos sale 0, de forma que la función no es derivable en x igual a 1. Se trata, por tanto, de una función continua en 0, continua en 1, pero no derivable en x igual a 0 y no derivable en x igual a 1. Para calcular estas derivadas laterales veis que hemos utilizado sencillamente las reglas de derivación y hemos sustituido en aquel trozo que correspondía según donde estuviera el punto, a la izquierda de 0, a la derecha de 0, si es por la izquierda por la derecha del 0, o a la izquierda o derecha del 1 si calculábamos las derivadas laterales en el 1. Si esto lo queremos hacer con la definición, utilizando la definición de derivada, pues si queremos calcular la lateral en el 0 por la izquierda, tenemos que calcular el límite de este cociente, la función en 0 más h menos la función en el 0 partido por h, donde h tiende a 0 por la izquierda porque quiero calcular la lateral por la izquierda. Sustituyendo donde dice x por 0 más h en el tramo que corresponde a los valores para los que la x es estrictamente menor que 0, si sustituís, como digo, nos queda este límite menos h por e elevado a h menos 1, el valor de la función en el 0 que vale 0. Este límite quedaría una indeterminación del tipo 0 partido por 0, pero antes de que ocurra eso podemos simplificar esta h con esta h, y cuánto nos queda ese límite, pues ese límite nos sale menos e elevado a menos 1. Recordáis que es lo mismo que nos salía si lo hacíamos con las reglas de derivación. Si quiero calcular la derivada lateral por la derecha en el 0 utilizando la definición, la única diferencia, perdón que aquí hay un error, aquí es cuando la h tiende a 0 por la derecha porque estoy calculando la derivada lateral por la derecha. Cuando la h tiende a 0 por la derecha, aquí tienes que poner un más, calculo ese cociente y ahora la función a la derecha de 0 que tengo que tomar es h por e elevado a h menos 1. Hacemos exactamente la misma operación, aquí ya sí está bien puesto la h tiende a 0 positivo, la h con la h se va y me queda e elevado a menos 1, como son distintas, la función no es derivable en x igual a 0, como digo, porque la lateral por la izquierda es menos e elevado a menos 1 y la lateral por la derecha es e elevado a menos 1. Si hacemos lo mismo utilizando la definición en el x igual a 1, veis que ahora la función en 1 más h es 1 más h por e elevado a 1 más h menos 1, porque era x por e elevado a x. Si quiero evaluar la función en 1 más h, donde dice x, tengo que poner 1 más h. Como estoy a la izquierda de 1, cogeré el tramo correspondiente al valor que sea estrictamente menor que 1. Sustituyendo entonces, como digo, la función en el 1 vale 1 partido por h, nos queda este límite después de realizar esta operación. Veis que 1 más h menos 1 es elevado a h,
Luego me quedará 1 por e elevado a h, que es e elevado a h, más h por e elevado a h, h por e elevado a h, menos 1. Nos queda este límite. Este límite, cuando sustituimos la x por h, nos queda 0 partido por 0. 0 partido por 0, que es una indeterminación a la que le podemos aplicar la regla del L'Hopital. Derivamos arriba, derivamos abajo. La derivada del denominador es 1, la derivada del numerador, la derivada de e elevado a h es e elevado a h, y la derivada de h por e elevado a h es la derivada de un producto que dice el primero derivado 1 por el segundo sin derivar, e elevado a h, más el primero sin derivar h por el segundo derivado, que es e elevado a h. Bueno, en fin, que derivar este numerador es muy sencillo, sale esta la derivada, derivar el denominador evidentemente sale 1, y ahora al sustituir, después de aplicar la regla del L'Hopital, pues nos sale que este límite vale 2, de forma que la derivada lateral por la izquierda en el 1 es igual a 2. Hacemos lo mismo cuando la x tiende, para calcular la lateral por la derecha en el 1, calcularemos el límite cuando la h tiende a 0 por la derecha de este cociente, el cociente incremental, ¿verdad? F de 1 más h, ahora sustituimos en el valor que corresponde a los valores estrictamente mayores que 1, porque 1 más h veis que es estrictamente mayor que 1, me quedará 1 más h por e elevado a por e elevado a 1 menos 1 más h. El 1 con el menos 1 se va y me queda e elevado a menos h menos 1. Es decir, que me queda este cociente que hay aquí del que tenemos que calcular el límite. El límite cuando la h tiende a 0 de este cociente, como digo, que sustituyendo resulta fácil una indeterminación del tipo 0 partido por 0. ¿Cómo vamos a resolver esa indeterminación? Pues aplicando la regla del L'Hopital, derivamos numerador, derivamos denominador, como hemos hecho antes, con precaución, tened cuidado con los signos para no confundirnos, y nos sale este límite menos e elevado a menos h más e elevado a menos h menos h por e elevado a menos h, que es la derivada del numerador partido por 1, que es la derivada del denominador. Al sustituir, ver que este sumando es igual a 0, 0 por lo que sea es igual a 0, y aquí tengo menos e elevado a 0, luego será menos 1, más e elevado a 0, y e elevado a 0 vale 1. De manera que tengo menos 1 más 1 menos 0, luego el numerador vale 0, 0 partido por 1 es igual a 0, luego la lateral por la izquierda en el 1 vale 2, la lateral, la derivada lateral por la derecha en el 1 vale 0, de forma que esa función no es derivable en x igual a 1 como nos salía anteriormente utilizando las reglas de derivación. Bueno, si os dais cuenta, he representado aquí gráficamente la función, esa función definida a trozos. Veis que efectivamente este primer trozo engancha bien con este segundo trozo en el 0, y este segundo trozo también hace que la función sea continua con el tercer trozo en x igual a 1. Pero en cambio también se ve perfectamente en el gráfico de la función que aquí tengo un punto anguloso, un punto en pico, la función no dobla bien. Y aquí tengo también otro punto anguloso, otro punto en pico, que la función gráficamente se observa perfectamente que tenemos un punto en pico, la función no dobla bien. Por eso en x igual a 0 y en x igual a 1 tenemos dos puntos donde la función no es derivable. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por vuestra atención y os espero en próximos vídeos de derivabilidad que veremos más adelante. Gracias, adiós.